Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, a este espacio de estudio bíblico del día de hoy. Como ya hemos avisado, hemos anunciado ya anteriormente, estamos estudiando la teología del Nuevo Testamento y en particular estamos en estos momentos haciendo un recorrido por el concepto de el Hijo de Dios. Jesús como Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Queremos darle las gracias a todas las personas que se han podido conectar, que han estado pendientes de estos estudios durante estas semanas. Hemos empezado con el recorrido del concepto del Hijo de Dios como parte fundamental de la formación del pensamiento del Nuevo Testamento. Esto es importante que vayamos nuevamente haciendo un pequeño resumen de lo que hemos venido estudiando para que nos ubiquemos un poquito en dónde estamos. Esta es la tercera clase de teología del Nuevo Testamento y en esta tercera clase estamos ya empezando a estudiar el concepto del Hijo de Dios en el Evangelio de Mateo. Veníamos estudiando desde la semana pasada el concepto del Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué hemos tomado este orden de empezar primero con Marcos y seguir luego con Mateo? Porque estamos tomando los evangelios sinópticos como los en orden cronológico, vamos a decirlo de esta manera. Y el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse. Así que por eso empezamos por el Evangelio de Marcos, porque es en los Evangelios la primera evidencia escrita del pensamiento teológico del Nuevo Testamento. Antes de adentrarnos en el concepto del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, lo hicimos con un recorrido muy somero con el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, el concepto del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso ahora estamos entonces entrando ya propiamente a mirar el concepto del Hijo de Dios en el Nuevo, iniciando por Marcos. La semana pasada, cuando hablábamos del Evangelio de Marcos y lo que éste decía acerca del concepto del Hijo de Dios, hacíamos un resumen al final, muy interesante, que es importante que lo recordemos ahora para poder empezar el concepto del Hijo de Dios en el Evangelio de Mateo. Resulta que para Marcos, hablar de Jesús como el Hijo de Dios era estar hablando de la persona que hacía real la presencia de Dios en medio de la comunidad. Marcos va a retratar a Jesús como Hijo de Dios desde el principio del Evangelio, desde el inicio. Va a hacer una serie de apariciones del concepto de Hijo de Dios de manera muy bonita. La primera de ellas es precisamente en boca de los espíritus de aquellos personajes que son contrarios a la voluntad de Dios. Contrarios a la voluntad de Dios. Ahora, Marcos va a seguir ampliando el tema del Hijo de Dios desde la perspectiva de Jesús como aquel que hace la voluntad del Padre, la persona que hace la voluntad del Padre. ¿En qué sentido quiere Marcos decir esto? Cuando pone a Jesús en el monte de la transfiguración, allá en el capítulo 9. Antes de esto pone en boca de Pedro la confesión de que Jesús es Hijo de Dios. ¿Sí? Y luego pone a Jesús en el monte de la transfiguración y allí vuelve y aparece la misma voz del Padre en el capítulo 1, en el bautismo. Vuelve y aparece hablando de Jesús como su Hijo amado, a quien debemos oír.
Para el Evangelio de Marcos, entonces, todos los eventos importantes de la vida de Jesús estaban enmarcados al comienzo o al final de la frase Hijo de Dios. Y es así como desde el capítulo 9, Marcos va descendiendo con Jesús hacia la cruz, y en ese camino de descenso, Marcos va a escribir acerca de Jesús como Hijo de Dios en boca del Sanedrín, del concilio, cuando lo arrestan, y finalizando en boca del centurión, ya en la cruz del Calvario, cuando Jesús expira. Por eso el concepto del Hijo de Dios en Marcos, hablábamos la semana pasada, que tiene mucho que ver, tiene todo que ver con la persona que hace realidad el accionar de Dios en el mundo. Y hablábamos entonces que mencionarnos como hijos de Dios es intentar ser un poco más como ese Jesús que retrataba Marcos en su Evangelio, el Jesús que hacía la voluntad de Dios y que hacía real la presencia de Dios en el mundo. Presencia que se evidenció desde el capítulo 1 con la voz "Este es mi Hijo amado", que fue ratificada incluso por los espíritus inmundos en el capítulo 3 y en adelante, que fue confesada por sus discípulos en el capítulo 8 y luego nuevamente puesta en boca del mismo Dios en el monte de la transfiguración, diciendo que Jesús era su Hijo y que debíamos oírlo a Él, para luego descender hasta ese Jesús que es visto como tal por las autoridades que lo matan en el concilio, el Sanedrín, y luego por un centurión del Imperio Romano al pie de la cruz. Vamos a adentrarnos entonces en el concepto del Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos. Y para eso tenemos entonces que decir que Marcos fue escrito, Mateo, estoy todavía con el Evangelio de Marcos. Mateo fue escrito del año 70 al año 80. Los estudiosos todavía están pensando, están todavía tratando de sacar una conclusión acerca de Marcos, del Evangelio de Marcos, del Evangelio de Mateo, de su origen y de su fecha de creación. Algo tenemos claro, y es que Mateo fue escrito después de la destrucción del templo de Jerusalén. Las referencias directas que se dan al Evangelio de Mateo directamente con ese aspecto de que la comunidad a la cual le escribe Mateo conocía ya la destrucción del templo, y todos sabemos que esto aconteció en la guerra entre los romanos y los judíos, que empezó aproximadamente en el año 64 y que se extendió hasta el año 66-67, terminando con la destrucción del templo en el año 70. Es importante entonces para nosotros decir que esta segunda parte del pensamiento teológico en los evangelios, que es el Evangelio de Mateo, nos va a apuntar de manera concreta a un Jesús diferente, una visión un poco ya más elaborada acerca de quién es este personaje, quién es esta persona de Jesús para la comunidad ya después de haber sido destruido el templo. Otro aspecto importante a mencionar con el Evangelio de Mateo es el hecho de que Mateo escribe para una comunidad judía, y a grandes rasgos Mateo es un judío convencido plenamente de la fe y de las creencias y las tradiciones heredadas del Antiguo Testamento. En este orden de ideas, Mateo nos va a presentar un Jesús
que debe acomodarse a las condiciones de lo que la teología del Antiguo Testamento y lo que el Antiguo Testamento mencionaba acerca del Mesías. Cosa que no vamos a encontrar de manera tan clara en el Evangelio de Marcos. Sí lo vamos a ver directamente en el Evangelio de Mateo. Mateo va a ser contundente al querer presentar a Jesús como la respuesta de ese Mesías esperado por el pueblo judío. Un Mesías ciertamente diferente a lo que las tradiciones judías de su momento anunciaban, pero Mateo, conocedor profundo de la ley, de la Torá y de los profetas, va a conectar a Jesús con toda la imagen del Mesías y sobre todo, de manera particular, con la imagen del siervo sufriente en el profeta Isaías. Lo va a conectar con la persona de Jesús. Entonces, vamos a iniciar, vamos a empezar a avanzar en el tema. Vamos a decir primeramente que las referencias del Hijo de Dios en el Evangelio de Mateo, las referencias del Hijo de Dios en el Evangelio de Mateo hacen eco de lo que nosotros vimos en el Evangelio de Marcos. ¿Cómo así que hacen eco de lo que vimos en el Evangelio de Marcos? En el Evangelio de Marcos estábamos nosotros viendo que Jesús es aquel que, como Hijo de Dios, hace real la presencia de Dios en el mundo. Ahora, Mateo va a hacer eco de eso. Para Mateo es claro de que Jesús es Hijo de Dios porque es alguien que hace que Dios se haga real, que Dios se haga tangible en medio de su pueblo. Ahora, para Mateo, a diferencia de Marcos, va a ser muy importante presentar a Jesús no solamente con la perspectiva de aquel que hace real el accionar de Dios en el mundo, sino con la perspectiva del que cumple con la esperanza del pueblo de Israel, el que cumple con todas las expectativas de la esperanza mesiánica, escatológica del pueblo de Israel. Y en este orden de ideas, Jesús va a ser aquel que cumple todo lo que se dice de el Mesías y del accionar de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús lo va a cumplir. Entonces, hay que hacer algo interesante con esto. Lo primero que nos va a presentar, la primera frase que nos presenta Mateo acerca de Jesús como Hijo de Dios, tiene que ver con la tentación, el famoso pasaje de Jesús en el desierto que nosotros conocemos como la tentación. ¿Sí? El Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, vamos a encontrar que Jesús va a entrar en un diálogo que ciertamente no encontramos en el Evangelio de Marcos. Si nosotros nos damos cuenta, el Evangelio de Marcos introduce a Jesús como Hijo de Dios, ¿sí? Lo pone en el desierto también para ser tentado, pero Marcos no pone el diálogo que nosotros vemos entre Jesús y el tentador en el capítulo 4 de Mateo. A Marcos ciertamente no le importaba, pareciera ser que no le importaba esa conversación, ese diálogo entre el tentador y Jesús. O desde otro punto de vista podríamos decir que para Marcos ese diálogo entre Jesús y el tentador todavía no era conocido. Pero para la comunidad a la cual describe Mateo y para el mismo Mateo pudo haber sido ya de pleno conocimiento el diálogo entre el tentador y Jesús. Por eso vemos que en esta escena de Jesús en el desierto siendo tentado por Satanás, vemos a Jesús entablando un diálogo con Satanás, con aquel que viene a tentar. Y es aquí donde Mateo nos pone por primera vez la frase Hijo de Dios. Esto es nuevo.
Vuelvo y lo repito, en comparación con el Evangelio de Marcos, Marcos no lo menciona por ningún lado. Marcos solamente menciona que Jesús fue empujado al desierto por el Espíritu de Dios y que estuvo allí 40 días y 40 noches y fue tentado y ya. Pero el diálogo que nos presenta Mateo y que nos va a presentar posteriormente Lucas no está en Marcos. Quiere decir que el desarrollo, por otro lado, el desarrollo del pensamiento teológico de Mateo es un poco mayor a lo que Marcos había alcanzado a desarrollar. Estamos viendo entonces en Mateo la figura del Hijo de Dios, no solamente como el que cumple la voluntad de Dios, sino como aquel que cumple con las expectativas de lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Además de esto, estamos viendo en Mateo un Jesús mucho más elaborado, un concepto de Jesús como Hijo de Dios mucho más grande que el que vemos en Marcos. Y vamos a ver que los primeros versículos de esto son interesantes, porque cuando vemos el pasaje de la tentación de Jesús por el tentador en el desierto, en el capítulo 4, es el tentador el que le va a decir en repetidas ocasiones que si Jesús es Hijo de Dios, entonces que haga esto o aquello. Mateo capítulo 4 versículo 3. Vino a él el tentador y le dijo: eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Esto es muy interesante. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Versículo 6. Y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Jesús le responde, ¿sí? Y vuelve el diablo a tentar. Frente a estas dos frases que están en la boca del diablo, de Satanás, del tentador, es muy interesante ver que Mateo va a empezar a elaborar la figura de Jesús como Hijo de Dios en una tensión directa con el mal. Lo primero que vamos a ver entonces de Jesús como Hijo de Dios en el Evangelio de Mateo es a aquel que vence el mal, aquel que se enfrenta al mal y lo vence. Para Mateo es importante notar que Jesús no solamente es el Mesías esperado, el que cumple con la esperanza del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino que también es un Mesías diferente, un Hijo de Dios que se enfrenta al diablo y que al diablo le vence, no se deja ganar por él. Esto hace eco un poco de lo que Marcos había mencionado cuando los espíritus inmundos veían a Jesús y al verlo se espantaban y salían corriendo, mostrándonos una confrontación de este personaje llamado Hijo de Dios con todo aquello que se opone a la voluntad de Dios en el mundo. Entiéndase que para la teología, todo lo que se oponga a la voluntad de Dios va a ser catalogado como diabólico, como satánico, como demoníaco, como parte del mundo de los espíritus inmundos. Esto es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta para poder comprender mejor a qué se refiere el Evangelio de Mateo y los demás evangelios cuando ponen en boca de los espíritus inmundos, de los demonios, la frase Hijo de Dios. Porque ciertamente los demonios, los espíritus y lo diabólico es todo lo que se va a oponer a la voluntad y al accionar de Dios en el mundo. No es simplemente presencias espirituales que hacen del ser humano. Lo diabólico, lo satánico es todo lo que se opone a la voluntad de Dios.
Y ya en la discusión acerca de si tenemos instituciones, gobiernos, personas que son diabólicas, va a ser una discusión completamente profunda, larga y que no nos compete ahora. Pero es importante que lo tengamos en cuenta en este punto, porque para Mateo es importante poner en boca de Satanás, en boca del tentador, la frase Hijo de Dios, diciéndonos de manera directa que en este Jesús, que Él introduce desde el primer capítulo como aquel que cumple la esperanza del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de toda la esperanza de la teología y de la fe del pueblo judío, este Jesús no solamente es este Mesías esperado, no solamente es de quien habla el Antiguo Testamento, sino que es aquel que vence al mal, que se enfrenta al mal y es capaz de vencerlo, que el mal lo tienta y él le vence. Podríamos hablar en términos simbólicos que para Mateo, Jesús como Hijo de Dios es el que vence por completo todo lo que se opone a la realización de la voluntad y la presencia de Dios en el mundo. No es gratuito entonces que cuando Mateo nos introduce a Jesús desde el capítulo 1 y todas las escenas que vamos a encontrar del capítulo 2, el capítulo 3, antes de llegar al capítulo 4, nos va a hablar del Emmanuel, del Dios que está en medio de nosotros, del Dios con nosotros, presentándonos a Jesús no solamente como aquel Mesías esperado, sino como este que vence al mal, se enfrenta al mal y puede derrotarlo. Vamos a ver entonces que en el capítulo 14, versículo 33, está por acá por el 14, versículo 33, en un texto bellísimo que nos habla acerca de esa escena hermosa en la cual Jesús camina sobre el mar, camina sobre las aguas y vence a la tempestad. En esta escena vamos a encontrar en boca de sus discípulos la frase: este es verdaderamente Hijo de Dios. Dice el versículo 33 del capítulo 14 de Marcos: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a ver entonces que en Mateo la primera frase que nos habla de Jesús como Hijo de Dios va a estar en boca de Satanás, va a estar en boca del tentador allá en el desierto, en el diálogo que hay entre Jesús y el tentador en el desierto en el capítulo 4. Y luego vamos a encontrar que la frase Hijo de Dios aplicada a Jesús también aquí en el Evangelio de Mateo va a ser por sus discípulos, aquellos que estaban con él en la barca, aquellos que estaban con él en ese momento en el cual la barca empezaba a hundirse, el mar y la tormenta era tan recia que ellos tuvieron que pedir auxilio y Jesús vino sobre las aguas hacia ellos, creyendo ellos que era un fantasma, asustándose, cuando viene y se calman las aguas, Jesús es declarado por sus discípulos, por sus seguidores, como Hijo de Dios. Entonces, vamos a ver en Mateo, primeramente, Jesús es Hijo de Dios en la boca del tentador, queriéndonos Mateo presentar a Jesús de entrada como aquel que se enfrenta al mal, que se enfrenta a todo lo que está en contra de la voluntad de Dios y vence al mal y vence a todo lo que no quiere que la voluntad de Dios se cumpla. Pero también nos va a presentar Mateo a Jesús como aquel
que vence la tempestad, como aquel que hace prodigios sobrenaturales, y que a raíz de esto sus discípulos le adoran y le reconocen como Hijo de Dios. Para Mateo es importante apuntar que los discípulos de Jesús todos eran judíos y que hasta este momento seguían a Jesús creyendo que Él era el Mesías. Sin embargo, cuando sucede esta escena de Jesús caminando sobre las aguas y salvándoles en parte, van a reconocerle como Hijo de Dios, haciendo así una especie de reconocimiento mayor de que este Mesías, que para Mateo es claro que Jesús es el Mesías, este Mesías al cual los discípulos ya le seguían, no es el simple Mesías que va a cumplir con las ilusiones, es diferente. Este Mesías tiene algo que le hace mayor, algo que le hace sobresalir. No es simplemente la figura del Mesías prometido, del hombre, del caudillo que va a venir a liberar al pueblo de Israel de sus opresores. No, este Mesías es diferente. Este Mesías no solamente se enfrenta al diablo, no solamente se enfrenta al mal y le vence, sino que también frente a los aspectos naturales y les calma y los cambia y los transforma. Podríamos hablar de este texto como un pasaje simbólico, claro que sí, pero el símbolo del mar embravecido para el pueblo de Israel, para los judíos, era también el símbolo de la presencia del mal, era el símbolo del caos, donde el Leviatán habitaba, donde las cosas malas habitaban. Por tal motivo, podríamos decir que Mateo está nuevamente reafirmando en la figura de Jesús como Hijo de Dios, no solamente el Mesías que cumplirá con las expectativas del pueblo de Israel, el Mesías que vence al mal, que controla la naturaleza. Podríamos decir de manera diferente, un Mesías sobrenatural, un Mesías diferente, un Mesías que no es común. A esto le está apuntando Mateo cuando menciona a Jesús como Hijo de Dios, un Jesús que controla la naturaleza, un Jesús que va mucho más allá de las expectativas sociales y políticas de Israel. Porque recordemos, para los judíos, el Mesías tenía esta connotación de líder político religioso que iba a sanar todas las heridas del pueblo de Israel y que iba a restaurar del pueblo judío. Mateo dice, este Jesús es ese Mesías, pero ahora no es ese simple Mesías político, diferente. Es un Mesías que se enfrenta al mal y lo vence. Es un Mesías que en medio incluso de las cosas sobrenaturales está ahí y las controla. Es un Mesías que va a vencer al mal en toda su expresión. Todas las expresiones del mal van a ser vencidas. Mesías, no solamente el Imperio Romano, que era el gobierno que estaba en ese momento sometiendo al pueblo de Israel, sino todas las expresiones del mal. En la tentación vamos a ver
que el tentador va a tentar a Jesús de diversas maneras, diciéndole que si Él es hijo de Dios, haga esto o aquello. Y aquí vamos a ver la representación del peligro, del mal, de la desesperanza en este texto del capítulo 14, por encima de todos los problemas, caminando por encima de las aguas y devolviéndole la vida, la esperanza a aquellos que en ese momento en la barca lo estaban. En estas dos imágenes estamos notando como hijo de Dios, que es mucho más una figura política y una figura militar, religiosa. Y vamos a ver también la confesión de Pedro, dos capítulos más adelante, en el capítulo 16, en el versículo 16, cuando Jesús empieza a preguntar acerca de ¿quién dicen los demás que soy yo? Aquí en el Evangelio de Mateo, cómo la figura del Hijo de Dios se presenta primero en una escena privada, vamos a decirlo así, una escena privada entre Jesús y Satanás. Y ahí aparece por primera vez el concepto de Dios en Mateo. Se va a presentar en una escena, digámoslo así, en una escena simbólica donde el pueblo de Israel, la nación del pueblo de Israel, representada en sus discípulos, está siendo ahogada, está siendo perdida, está siendo atacada por el mal representado en las aguas. Y Jesús pasando por encima de ese mal, de eso que les roba la paz, de eso que les roba la esperanza, para luego devolver la esperanza a esa barca, a aquellos que estaban en esa barca, y con eso estos que están en la barca le reconocen como hijo de Dios. Pasando entonces de la escena privada con el tentador a una escena simbólica con toda la nación de Israel, donde los discípulos le reconocen como hijo de Dios, para luego pasar a una escena muy interesante, donde Jesús va a hablar no solamente en lo privado con sus discípulos, sino también extendiéndose hacia lo público. Porque la pregunta de Jesús a sus discípulos es: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, vemos cómo Mateo va hilando de manera interesante la escena privada con el tentador, una escena simbólica con toda la nación de Israel allí pereciendo en la barca, y una escena que de lo privado, de lo íntimo de discípulos, se extiende hacia lo público. Jesús interpela a los suyos para saber qué dicen los demás, el gran pueblo de Israel, la escena pública acerca de él. Y es en la respuesta de sus discípulos, digámoslo de esta manera, en la respuesta de los cercanos a Jesús, donde vuelve a aparecer la confesión de Jesús como Hijo de Dios. Y esto es interesante porque Pedro adiciona la frase Hijo del Dios Altísimo, del Dios viviente. Versículo 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, haciendo una alusión directa a Jesús como Hijo de Dios. Miren lo interesante y lo bonito, mis queridos hermanos y hermanas. La imagen de Hijo de Dios para Mateo va a desarrollarse desde aquel que vence todo tipo de mal, en el capítulo 4, aquel que devuelve la esperanza a quien la está perdiendo, caminando por sobre las aguas, en el capítulo 14, hasta a aquellos cercanos a él que le confiesan como Hijo del Dios Altísimo. Desde un enfrentamiento con el mal
hasta una resuelta propuesta de esperanza y de restauración hacia una íntima escena de confesión y reconocimiento. Si bien en el capítulo 14 los de la barca le adoraron diciendo verdaderamente es hijo de Dios, aquí en lo privado, en lo cercano, Jesús pregunta por quién dice la gente que es Él, para luego llegar al punto de la confesión de uno de sus cercanos que le declara como le confiesa como hijo del Dios viviente. A la respuesta de Pedro, de Simón Pedro, en este capítulo, Jesús le aplaude y de una u otra manera le entrega un encargo, le da un encargo muy interesante. Nuestros hermanos católicos en este texto ven la delegación de la autoridad, digámoslo así, papal, que Jesús deja sobre Pedro, al decir que Pedro va a ser la piedra, ¿no? Sobre la cual se edificará la iglesia. Sin embargo, para nosotros como creyentes cristianos protestantes reformados, esta delegación de esta autoridad que Jesús al parecer hace sobre Pedro no radica en la persona de Pedro como tal para que Pedro sea quien lleve una autoridad perenne sobre la iglesia, sino que la respuesta de Jesús al decir que sobre esta piedra edificaré mi iglesia es en razón de la confesión de Pedro. La piedra no es Pedro, la piedra es lo que Pedro confiesa. Y para Mateo es importante, como alguien que le escribe como un judío, escribiéndole a una comunidad judía, el recalcar que confesar a Jesús como Hijo de Dios, como el ungido, el escogido de Dios, el Hijo del Dios viviente, es lo que hace que la iglesia sea edificada. Me explico de otra manera. La roca sobre la cual se edifica la iglesia es en el reconocimiento de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente como el Mesías, ojo pues, no solamente como el Mesías político y militar, que para Mateo parece ser una de las facetas que Jesús está cumpliendo, aquel Mesías, sobre todo y de manera especial el Mesías siervo sufriente de la imagen del profeta Isaías. No solamente Jesús cumple con esto, sino que Jesús va mucho más allá, venciendo al mal, devolviéndole la esperanza al pueblo de Israel, y en esta confesión siendo de manera cercana y privada con sus discípulos aquel sobre quien se va a edificar la iglesia. Repito entonces, la figura del Hijo de Dios en el Evangelio de Mateo va a ir desarrollándose de tal manera que en este Jesús vamos a encontrar al que vence al mal, al que devuelve la esperanza al pueblo y en quien la iglesia encuentra su roca. No, la roca no es Pedro, la roca es la confesión de Cristo como Hijo del Dios viviente. Es ahí donde se edifica la iglesia. Entonces, para Mateo va a ser importante dejarle claro a su comunidad, a la comunidad a la cual está escribiendo, que Jesús es el que vence al mal, que Jesús es el que devuelve la esperanza, que en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, pero que también en Jesús es donde se edifica, en ese Jesús como Hijo de Dios, donde se edifica la iglesia naciente, la iglesia que está empezando a caminar. Entonces, Mateo conecta
a Jesús como Hijo de Dios en su Evangelio, lo conecta con el Antiguo Testamento y con la realidad de la iglesia que está empezando. Repito, para Mateo, Jesús como Hijo de Dios es el que cumple toda la esperanza del Antiguo Testamento. Pero a la misma vez que cumple toda la esperanza del Antiguo Testamento, Jesús conecta esa esperanza, esa figura del Mesías, con la realidad de la iglesia que está naciendo, con la realidad de la iglesia que va a empezar. Mateo nos va a decir entonces que Jesús va a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, va a ser en quien se cumple la figura del Mesías, pero no cualquier Mesías, sino un Mesías que pasa por encima de lo político y lo religioso y que es la base sobre la cual la nueva comunidad, ya no la comunidad del Antiguo Testamento, ya no la comunidad del pueblo judío, sino la comunidad de creyentes en Cristo Jesús, ahí, en este Jesús como Hijo de Dios, se va a construir y a edificar esta nueva realidad de la iglesia y de la fe. El concepto de Jesús como Hijo de Dios en el Evangelio de Mateo nos va a presentar de manera bellísima a un Jesús que vence el mal, a un Jesús que devuelve la esperanza, a un Jesús que construye la iglesia que está empezando, pero que esta iglesia no es nueva, no sale de la nada, sino que la conecta con el pueblo de Israel y las promesas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Porque es en Jesús donde se cumplen todas estas promesas, pero aparte de cumplirse todas estas promesas, es en Jesús como Hijo de Dios donde se vence el mal, es en Jesús como Hijo de Dios donde se devuelve la esperanza, es en Jesús como Hijo de Dios donde se edifica la iglesia. Y vamos a pasar no solamente a hablar de este Jesús como el que vence el mal, el que devuelve la esperanza y quien edifica la iglesia, sino también de este Jesús que en sus milagros y en sus apariciones como Hijo de Dios en el Evangelio de Mateo va a superar cualquier cosa, va a superar todas las adversidades. Para Mateo, la filiación divina de Jesús es manifiesta cuando vence al mal, en el capítulo 4, y cuando se sobrepone a todo aquello que le roba la esperanza al pueblo, en el capítulo 14. Y va a ser también aquel que edifica la nueva realidad del pueblo de Israel en la iglesia, allí en la confesión de Pedro, en el capítulo 16, versículo 16. Todo esto tiene como telón de fondo a Jesús como Mesías. Sí, para Mateo va a ser claro que Jesús es el Mesías, pero vuelvo y lo repito, no el Mesías político y religioso que estaba esperando el pueblo de Israel o las autoridades del pueblo de Israel, sino el Mesías, Hijo de Dios, que vence al mal, que devuelve la esperanza y que construye y edifica una nueva realidad de este pueblo de Israel llamada iglesia. Mateo nos va a desarrollar todos estos conceptos del que vence el mal, el que devuelve la esperanza y el que edifica la nueva realidad del pueblo de Israel en la iglesia. Todas nos las va a presentar en la figura de Jesús como Hijo de Dios. Y para ir terminando, estando Jesús en la cruz del Calvario, es donde vamos a encontrar por última vez la imagen de Jesús como Hijo de Dios en el Evangelio de Mateo. Capítulo 27, los versículos 40 y 43. Está Jesús en la cruz, está siendo vituperado, está siendo maltratado, con
con un letrero que decía de manera burlesca para quienes lo hicieron, pero de cierta forma profética para quienes leen o leyeron el Evangelio de Mateo y lo leemos hoy en día. Decía: Jesús, Rey de los judíos, haciendo una declaración ciertamente política, haciendo una declaración ciertamente religiosa para quienes lo asesinan en la cruz. Esto era una burla, pero Mateo lo quiere poner, quiere traer esta información del letrero, ¿no?, de Jesús como Rey de los judíos, no haciendo alusión a la burla política y religiosa de quienes lo asesinaron, sino dándonos a entender proféticamente que este Jesús, si era el Rey de los judíos, si es el Rey, no solamente de los judíos, sino de todos aquellos que le confiesen como Cristo, Hijo del Dios viviente. Y es en este marco en el cual Mateo nos va a traer las últimas frases de Jesús como Hijo de Dios, en boca, óigase bien, de quienes lo están ejecutando. Versículo 40 del capítulo 27. Habían dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda, y los que pasaban por allí, por donde estaban estos crucificados, meneaban la cabeza y decían: tú que derribas el templo en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Tú que reedificas el templo, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, bájate de la cruz, desciende de la cruz. El pueblo, ese pueblo al cual Jesús hacía referencia cuando le preguntaba a sus discípulos: ¿quiénes dicen el pueblo que soy yo? Ese pueblo pasaba al pie de la cruz y le decía: si eres Hijo de Dios, bájate. Es muy interesante ver que Mateo nos va a poner a Jesús en la primera escena, en el desierto, en el diálogo con el tentador. Nos va a poner a Jesús siendo injuriado por el diablo, diciéndole: si eres Hijo de Dios, haz esto, en boca del diablo. Así empieza la frase Hijo de Dios en el Evangelio de Mateo. Pero más adelante, al final, al término del Evangelio, va a poner Mateo la misma frase, ya no en boca del diablo, sino en boca del pueblo judío, haciendo una especie de paralelo. Es como si Mateo quisiera decir: estos judíos son hijos del diablo. De una u otra manera es lo que está queriendo decir Mateo. Y es interesante verlo cuando hacemos un análisis más profundo de que ciertamente Mateo, en el momento en el que está escribiendo, es un momento de tensión histórica entre los judíos y los judeocristianos que estaban empezando a crecer. Para nadie es desconocido que en la formación del Nuevo Testamento el cristianismo nace del seno judío. Nosotros somos una rama que ha sido de una u otra forma injertada en ese árbol principal de la fe judía. Jesús era judío y todos sus discípulos eran judíos. Y al ser nosotros, como iglesia cristiana, la que va a beber casi el 90%, 95% de lo que somos de la fe judía, entonces va a existir tensión entre quienes quieren mantener la tradición judía y aquellos que se van a salir de esta tradición judía para poder ser seguidores de Cristo Jesús.
Una lectura rápida del Nuevo Testamento, de la teología del Nuevo Testamento, nos va a dar como evidencia esto. Los cristianos eran aceptados al principio. En sus primeros días eran aceptados dentro de las comunidades judías. Jesús mismo predicaba en las sinagogas. Pablo, cuando llegaba a las sinagogas de cualquier ciudad, allá era recibido y predicaba en ellas. Los ancianos del pueblo de Israel, de Jerusalén, se reunían con los discípulos en Hechos de los Apóstoles y hacían deliberaciones, dándonos a entender que en los inicios, en los días tiernos del cristianismo, judíos y cristianos convivían. Pero algo empezó a pasar después, que esta ruptura se dio de una manera abrupta y las comunidades judías empezaron a expulsar a los judeocristianos y los cristianos empezaron también a alejarse de los judíos cada vez más, y esto lo vamos a ver durante todo el Nuevo Testamento. En el momento en el que escribe Mateo, es un momento crucial de tensión entre los judíos y los nuevos judeocristianos. Mateo está haciendo el empalme, queriendo decir que los cristianos y los que creen en Jesús y la realidad de la iglesia, de esta nueva iglesia cristiana, es la continuidad del pueblo de Israel. Pero a la misma vez que está diciendo esto, está atacando a los judíos que de una u otra manera crucificaron a Jesús. Esto es un tema un poco más profundo que podríamos tratar en otra oportunidad, pero es bellísimo ver cómo finaliza el Evangelio en boca del pueblo judío y en boca de los principales sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos. Va a poner Mateo las mismas frases que puso al principio en boca del diablo. Recordemos, versículo 40 de Mateo 27. La gente pasaba por allí por la cruz, meneaba la cabeza y decía: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, versículo 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, los ancianos del pueblo de Israel, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Qué interesante ver cómo Mateo conecta esa primera escena de Jesús venciendo el mal allá con el tentador, la conecta con la escena de la cruz. Y en la escena de la cruz, Mateo nos va a estar refiriendo que aquello que es contrario a la voluntad de Dios, el mal representado en el diablo, en el capítulo 4, es lo mismo que está siendo representado por el pueblo judío y por los sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos del pueblo. Es interesante ver cómo Mateo conecta con el concepto del Hijo de Dios. No solamente la presentación de Jesús como quien vence el mal, como el que le devuelve la esperanza al pueblo, como en quien se edifica la nueva iglesia, sino también que en ese mismo concepto del Hijo de Dios, Mateo está presentando al pueblo judío que no creyó en Jesús como representación del mal. Y lo hace a través de la conexión
de este concepto del Hijo de Dios. Y es ciertamente al hablar de Jesús como el Hijo de Dios en el Evangelio de Mateo, donde nos vamos a encontrar que el pensamiento teológico del Nuevo Testamento va tomando una forma mucho más profunda al hablar de Jesús como Hijo de Dios, al hablar de Jesús como quien vence el mal, al hablar de Jesús como quien devuelve la esperanza y construye la iglesia. Pero que esta iglesia que se está construyendo está en tensión, está en lucha, digámoslo así, en pelea con las tradiciones judías que no aceptaron a Jesús como Mesías. Va a terminar entonces Mateo diciendo que en Jesús como Hijo de Dios no solamente tenemos una realidad espiritual que transforma todo, una realidad que vence al mal, que devuelve la esperanza y que nos da una nueva forma de vivir la fe en la iglesia que confiesa a Jesús como Cristo, Hijo del Dios viviente, sino que también Mateo nos va a presentar en el concepto del Hijo de Dios una separación directa y radical de las tradiciones judías que no aceptaron a Jesús como Mesías, hablándonos de manera, digámoslo así, muy sincera y muy escueta de que la nueva realidad de la fe en Cristo como Hijo de Dios, va a tener que separarse de la fe judía en algún momento. Y aunque Mateo junta la perspectiva del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, aunque Mateo cumple en Jesús todas las promesas del Antiguo Testamento y lo presenta como el Mesías, no solamente para cumplir lo que el Antiguo Testamento decía y lo que la tradición judía estaba estipulando, sino que este Mesías de Mateo, en el Hijo de Dios, va a tomar una figura diferente, que va a sobrepasar lo que el Antiguo Testamento estipulaba y que se va a convertir en una realidad diferente, una realidad donde este Mesías, Hijo de Dios, vence al mal, este Mesías, Hijo de Dios, devuelve la esperanza, este Mesías, Hijo de Dios, construye una nueva realidad de pueblo de Dios en el mundo a través de la fe en Cristo como Hijo del Dios viviente. Que sea entonces este espacio para que sigamos creyendo y reafirmando nuestra fe, reafirmando y edificando nuestra iglesia en la confesión de Jesús como Hijo de Dios. Hemos visto por el día de hoy el Evangelio de Mateo, el concepto de Jesús como Hijo de Dios en el Evangelio de Mateo. Damos gracias a todos los que se han conectado, que Dios les bendiga. Esperamos que dentro de 8 días, si el Señor nos tiene todavía a bien y con vida aquí, poder encontrarnos nuevamente aquí a las 6 de la tarde en este estudio bíblico de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, donde estamos estudiando la teología del Nuevo Testamento. La próxima clase, la cuarta clase, va a ser entonces el concepto del Hijo de Dios en el Evangelio de Lucas. Esperamos que todos se puedan conectar, que Dios les bendiga. Estuvo con ustedes el pastor Cristian Gómez. Bendiciones y hasta dentro de 8 días.